clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundad en ellos para edificación de la iglesia. Padre, gracias te damos esta mañana por la bendición tan preciosa que tú nos regalas, Señor, de presentar bebés y de presentar, Señor, en el día del cumpleaños al nieto. Señor, gracias por tanta bendición. Oramos ahora, Señor, para que tú nos bendigas con el ministerio de tu palabra. Queremos que tu palabra en mí cumpla el propósito para el cual tú la envías. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Termino como pequeño resumen el tema que traía hoy hace 8 días, pidiéndoles que abran sus Biblias en Hechos capítulo 15 en el verso 32. Dijimos que para que una profecía sea profecía tiene que cumplir algunos requisitos, y dijimos que esos requisitos son como señales que el Señor pone en el camino para que podamos entender si vamos haciendo las cosas dentro de lo correcto. Para terminar, este grupo de señales que dijera bíblica, la profecía tiene que ser bíblica. Si no está conforme a lo que dice la Escritura, es porque no les ha amanecido. La profecía tiene que edificar. También dijimos que la profecía tenía que exhortar. Hablamos de que tenía que ser en un lenguaje que yo comprendiera y que Dios no se iba a mostrar a mí como en un lenguaje en el que yo no pudiera entender. Y termino ese primer grupo de señales con Hechos capítulo 15 verso 32, hablando de Judas y de Silas. Dice el verso 32 que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, entonces consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, haciendo el resumen, la palabra profética tiene que ser bíblica, tiene que edificar, tiene que exhortar, pero también tiene que consolar. No solamente es garrote, ira, enojo, maltrato, y como compartíamos, si el Señor nos va a exhortar, lo va a hacer con mucho amor, porque ese es el carácter de nuestro Dios. A veces yo quisiera que Dios fuera un poco más agresivo con algunos. Conmigo no, siempre uno va a querer que con uno sea bien blandito, pero con los demás para que entiendan. Y esa es parte del corazón de nosotros los seres humanos. A veces quisiéramos como mandar una profecía y decirle a la gente: si no hace lo que Dios dice, le van a caer las plagas de Egipto, o un castigo peor, le va a llegar la suegra hoy en la tarde. Algo de eso. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor y un Dios de bondad y un Dios de poder, y sobre todo es el mejor papá que pueda existir. Y tendemos muchas veces a hacer una analogía del Dios Padre con el Dios terrenal, y pues hasta ahora, decía el hermano Jorge, estamos aprendiendo a ser papás. O a mí me decían un día de estos, me decían: pero ¿por qué a nosotros no nos dijeron eso? Bueno, no teníamos los recursos. Hoy estamos aprendiendo. Y como no tuvimos tal vez los mejores papás, porque posiblemente la mayoría viene de una familia muy numerosa, donde no había tiempo de chineos. Apenas usted era una niña de 7, 8 años, ya tenía que andar chineando a los demás, porque eran uno cada año, cosas como esas. No había la cultura o la preparación que hoy tenemos, familiar, o cualquiera que sea. Algunos de ustedes fueron abusados, algunos papás fueron abusados, por lo tanto abusaron de muchas maneras a sus hijos. Entonces esa es la idea de que así es Dios.
Y tenemos que agarrar todos esos conceptos que nosotros aprendimos para botarlos a la basura, entendiendo que el Dios que nosotros vinimos esta mañana a adorar, el Dios que nosotros hemos entregado nuestro corazón, al Dios que vemos como nuestro Padre eterno y celestial, Él es un Dios bueno y para siempre es su misericordia. Y entender la misericordia de Dios es lo que muchas veces más cuesta a cada uno de nosotros. Por eso es que cuando hacemos una referencia al Padre o alguien hace una referencia al Padre, piensa que porque dije algo que no debía o hice algo que no debía, entonces ya me van a caer los cielos encima mío del montón de enojo que Dios tiene para con nosotros. Dios es un Dios bueno. Y como papá es un papá bueno. Y si nos tiene que exhortar, Él lo hace con amor. Digo yo, ningún papá despedaza la cara de un niño o las nalguitas de un niño para enseñarle algo. O sea, yo sé que lo hacen, pero esa no es la forma correcta. De todas maneras, los papás hemos aprendido a amar, y el amor siempre se traduce el verdadero amor en sacrificio. Dije el jueves, que lo más parecido, para mí lo más parecido al amor de Dios es el amor que una madre le tiene a su hijo. Es un amor de entrega, aunque no se compara en nada, porque quedamos muy por debajo del amor de Dios, pero para poder entender es el amor de Dios para con nosotros. De hecho, la Biblia dice que Él nos amó tanto, Juan 3:16, nos amó tanto, Dios está tan enamorado de nosotros que envió a su Hijo único para que muriera por nosotros. Eso es sacrificio. Eso es la muestra de amor más grande que alguien pueda tener. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Ese es el Dios al que usted y yo hoy le hemos cantado, al que hemos venido a adorar. Ese es mi Padre celestial. Y sí, Él no me va a dejar a mí sin la disciplina, pero una cosa es matar a un hijo y otra cosa es disciplinarlo. Hemos aprendido mucho, tal vez mal, de nuestros padres, de los abuelos, de nuestros antepasados. Hemos aprendido mucho al maltrato, a pegar, a golpear, a agredir. Pero Dios es un Dios de amor. Y Dios primero quiere que yo entienda. Y cuando ya no entiendo, Él tiene sus formas. Pero no más lo vemos ahí en la palabra del Señor. Mateo 18, no lo busque, dice: si algún hermano peca contra ti, no dice agárrelo y le pega una buena pescozada. No dice vaya y denúncielo. No, son las palabras de Jesús. Y recuérdoles que Jesús vino a enseñarnos lo que Él vio hacer al Padre. A veces tenemos problemas con el Padre, pero no con Jesús. No, Jesús hace lo que hizo el Padre, y el Padre es un Dios bueno. ¿Cuántos todavía están conmigo aquí hoy? Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, repréndele. ¿Cómo se hace? Con amor, con mansedumbre. Si te oyere, dice Jesús, te ganaste al hermano. Ahí se acabó todo. Si no te oyere, vaya y busque 2 o 3 testigos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oyere, se acabó el problema. Seguimos aquí adelante. Si no los oyere, háblele a la iglesia. Si no oye a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Pero antes de eso, usted va a agotar todos los recursos de amor posible. Ese es Dios. Nosotros no, nosotros de una vez pegamos, golpeamos, maltratamos, usamos la paleta, usamos la faja, usamos las manos, golpeamos. Pero antes de eso, la disciplina del Señor, antes del golpe, es que yo pueda entender. Y como soy un ser humano sensible por el Espíritu Santo a la voz de Dios, yo puedo entender cuando Dios me está disciplinando. ¿Cuántos están aquí? Decía el jueves que el Señor es como una señal de Wi-Fi. Perdón la comparación, pero es para que yo la pueda entender. Cuando estoy cerca de la señal, disfruto de los beneficios de la señal.
la señal nunca se va de mí, soy yo el que me salgo de la cobertura de la señal. Y allá en San Isidro, cuando vemos a la par de la escuela un montón de muchachos con unos teléfonos, ¿qué están haciendo? Hace unos años que nosotros llegamos, es que ahí hay buena señal. Entonces el que al buen árbol se arrima, a su sombra se atiene. Y es lo mismo con el Señor. Ese es Dios. Y al final, si por alguna razón se cumple en mí la palabra de Gálatas 6:7 que dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha, no es culpa de Dios, es culpa de mí, que me alejé de la cobertura de la señal de Dios. Pero Dios es un Dios bueno. Y si Él exhorta, Él lo hace con amor. Y si Él me tiene que disciplinar, aún Él lo va a hacer con amor. ¿Cuántos permanecen aquí? Y el otro paso, el paso número 4, aparte bíblico, que edifica, que exhorta, está el paso de que consuela. La profecía tiene que consolar. Con abundancia de palabras, dice la escritura, que como Silas y Judas eran profetas, consolaron y confirmaron. Y yo no sé, pero últimamente se han desatado profecías de que todo esto se va a acabar. Eso no es nada nuevo, esto se va a acabar. Amén. No me dígame algo, pero el Señor Jesucristo inmediatamente nos consuela. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. O sea, conténtese, levántese, no quede cabizbajo, póngase fresquito, levante la mirada, porque son señas de que la redención de ustedes está cercana. Y eso me consuela, eso me anima, eso me reafirma. Y cada vez que voy a la iglesia, yo no quiero que me digan qué guapo, qué grande, qué maravilloso soy, o qué tantas cosas materiales voy a tener. No, lo que yo quiero escuchar es lo que dice la Biblia. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero inmediatamente nos consuela, porque nos dice, pero confiad, que yo he vencido al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso hace la profecía. La profecía tiene que ser bíblica, tiene que edificar, tiene que exhortar y tiene que consolar. Y cuando exhorta, no es aquella típica expresión, he aquí el hacha está puesta a la raíz, hijos si no se arrepienten los voy a raer de la faz de... Yo he oído profecías de ese tipo, que uno quisiera meterse debajo de las bancas para que Dios no hable. Es más, qué feo que Dios hable cuando Dios habla así. Ese no es Dios. La profecía cumple estas 4 funciones. Decía, citando 1 Corintios capítulo 14 en el verso 10, que lo acabamos de leer la semana anterior, que muchas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de los idiomas que hay en el mundo carece de significado. Entonces usted puede oír muchas profecías, muchas voces, muchas personas que hablan en nombre de Dios. En nombre de Dios, una vez un hombre allá en Guyana se hizo asesinar a un montón de personas. Se autoeliminaron. Dios le dijo que se mataran. Él utiliza la palabra que es profética y asesina a un montón de personas. En Waco, Texas, en 1996 me parece, o 94, se me va la memoria. En Waco, Texas, un hombre se mete también y dice, este hombre, los davidianos, este hombre David Koresh dice, yo soy el Mesías, me siguen. Y cuando la policía los buscó, hay conspiraciones también, pero se prendió fuego todo el lugar y todo donde él estaba, y todos los feligreses murieron. Jim Jones, ya lo cité, David Koresh, y este hombre Koresh, las mujeres, las señoras, los hombres sentían como una gran satisfacción de que llegaban y le daban a sus hijas de 13, 14 años para que fueran mujeres del siervo, ¿verdad?
y con eso se estaban ganando un lugar especial en el cielo. Mira para todas las cosas que se utilizan las profecías hoy en día. Por esa razón es que nosotros no tenemos ninguna excusa. El Señor nos dice San Juan, que tenemos que aprender a examinar las profecías si son de Dios. Porque no todo el que diga Dios me dijo, a ese Dios le ha dicho. No todo el que diga así dice el Señor, ha dicho el Señor. Y quisiera pues darles otras señales más para aprender a distinguir una falsa profecía, ponerle una lupa a las cosas que estamos escuchando. Hay un refrán que dice que el que no conoce altar, en cualquier trinchante se persina. Así que usted tiene que saber que no porque diga así dice el Señor, es que Dios está hablando. Según lo que acabamos de terminar, tiene que consolar, tiene que edificar, tiene que exhortar y tiene que ser bíblica. Pero vamos a tratar de investigar un poquito cómo determinar, cómo distinguir una profecía si es falsa o no es falsa. Ezequiel capítulo 13, que ya hicimos la lectura del capítulo 13 de Ezequiel. En el verso 3, la profecía que no es del Señor va a buscar engañar. La profecía que no proviene de Dios va a tratar de tergiversarnos. Lamentablemente la gente de hoy en muchos lugares anda buscando a los profetas para que les adivinen el futuro. Ya no van donde la bruja para que mire la bolita de cristal, sino que buscan a un oráculo de Dios, dice oráculo de Dios, para que le diga qué es lo que va a suceder. Lo único que yo puedo decirles es que si yo quiero bendición, si yo quiero prosperidad, si yo quiero la unción de Dios a mi vida, si yo quiero la protección del Señor, yo tengo que estar unido al Señor. No sé si me hice dar a entender. Jesús dice, apartados de mí, nada pueden hacer. O sea, quiero la bendición, quiero entonces o debo entonces obedecer a su palabra. ¿Quiere bendición? Como decían, ¿quieren plata? Sí. ¿Quieren plata? Sí. ¿Quieren plata? Sí. Trabajen con chus. Porque Dios en su sabiduría conoce, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y una de las cosas que tenemos que distinguir en la profecía falsa es que la profecía falsa va a querer engañar. Cuando escuchamos profecías como así dice el Señor, estoy abriendo una puerta en este momento, dice el Señor, y todos los que en este momento entren por esta puerta que tiene 30 minutos, en los próximos 30 minutos una puerta tridimensional que está abriendo el Señor. O sea, por el amor del Señor, con todo respeto, ¿qué está fumando? Acabo de abrir una puerta y todos los que entren por esta puerta, pero ¿y cómo entramos, pastor? Eche. ¿Cómo? Poniéndose. No importa no importa si anda en adulterio, entre por esta puerta y va a haber bendición. No importa si usted está engañando a sus hijos, a su esposa, a su patrón. No importa si usted está engañando a sus empleados. Entre por esta puerta con el dinero y usted va a venir bendición sobre su vida. Y eso, dígame si no es lo que la gente quiere andar oyendo. Que no importa cómo yo ande, no importa cómo yo me conduzca sobre la vida. Mire, no importa si usted se está horneando 4 o 5 pelotas de droga, o se está tomando tanto licor, o está en adulterio, óyeme, los solteros, o está en fornicación, paga, entra por la ventana y la bendición. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Lo que está buscando es engañar a la gente. ¿A cuánto les gusta adorar al Señor? La mejor adoración es obedecer. No lo que diga el pastor, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, uno de los problemas de la profecía
o por lo menos para que podamos distinguir, una de las señales para que nosotros podamos distinguir si la profecía es de Dios o no es de Dios, es que la profecía que no es de Dios busca engañar, busca a veces lo que la gente anda haciendo es que distinguen los profetas estos las necedades de nuestro propio corazón. No es el Espíritu Santo el que habla, sino el propio espíritu de ellos, o por qué no, Satanás a través de ellos. Dice Ezequiel capítulo 3 en el verso 3, esto dice el Señor soberano: qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada. No se vaya de Ezequiel, déjelo ahí por favor en el capítulo 3, porque ya vamos a ver otros versículos. Pero qué interesante, esto es exactamente, qué torta, qué triste, qué lamentable lo que viene para el que diga Dios me dijo, cuando Dios no ha hablado, no ha visto nada. No es el Espíritu de Dios el que está hablando, es el espíritu de ellos. Será el espíritu de Satanás, no sé qué espíritu, porque también dije que no solamente hay profecías falsas por ganancia deshonesta o por uso de Satanás, hay profecía falsa de gente que tiene un buen corazón, de gente que quiere congraciarse con los demás, o quiere que las personas no se sientan mal, y entonces dan una profecía. Así te dice el Señor: no va a morir tu hijo. Cuando terminábamos hoy hace 8 días en el caso de Natán, que le habla a David, Dios le dice a Natán: Natán, el hijo de David, el hijo producto del adulterio, producto de toda la infamia que usted cometió, David va a morir. Y entonces llega el profeta, no usado tal vez por Satanás, más bien con un buen espíritu, para no entristecer mucho al rey, para que él no se sienta incómodo. Le dice: y tenga fe, rey, vamos a orar para que ese hijo no muera. Pero si ya Dios dijo que ese hijo no iba a vivir, usted puede pasar orando toda la vida. Si Dios decretó, Dios ejecutará. Porque hay algo que pasa con la profecía que es de Dios: siempre se cumple. Y la profecía que no es de Dios, esa que le dicen a uno está acostumbrado a ver. Este día, si hoy no llueve, entonces va a ser verano. Ay, decime algo que no sepa. Si esto es de Dios, a las 6 de la mañana va a comenzar a clarear, tal vez un poquito antes. ¿En serio? Y usted dice, al otro día madrugó para ver si era cierto. Mire, sí, faltan 5 para las 6 y ya está clareando. ¿Esto es de Dios? No. No se deje engañar. Y esto mucha gente no lo hace por mala fe o por sacarle plata, o por aprovecharse de las personas en otros campos. A veces es con una buena intención. Pero recuerde, está establecido: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y yo quisiera como que la gente no sufra, pero también vuelvo al punto: creo en la misericordia de Dios. Amén. Entonces yo hice mal toda la vida, yo defraudé toda la vida, pero el Señor Jesucristo, aquel hombre que era un cobrador de impuestos, le dice: hoy voy a estar en su casa. Y aquel hombre, cuando conoció a Jesús, no hubo necesidad de decirle: vaya y devuelve todo. Él fue el que dijo: voy a ir a devolverle. Romanos dice: no le deba a nadie nada. Si usted le debe honra a alguien, puede ser que en nuestra juventud hayamos hecho algo feo con otra persona. Usted le debe honra a esa persona.
No puedo llegar ahí porque si llego me mata. No es problema. Dios dice que no debamos a nadie nada. Y en las deudas económicas, hasta que la persona no nos libere, no estamos libres. Más o menos. Ahora, Dios es misericordioso. Por favor, diga amén. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y dice la Biblia que todos aquellos que confiesan su pecado y se apartan, alcanzan misericordia. Pero esto no es porque abrí una ventana de 15 minutos, de 20, de 30. Y cuando vi que estaba bueno la cosa, recibo un mensaje de Dios. Suave. Me dice el Señor que vienen 30 minutos más, que el negocio estaba bueno. Fue Dios el que habló. Estoy seguro que no, porque así no se mueve Dios. Dios dice que el que confiesa el pecado y se aparta. ¿Qué parte de se aparta no hemos entendido? Que el que mentía ya no miente más. Que el que vivía en adulterio ya no más. Que el que vivía en fornicación ya no más. Sigo. Hay pecados modernos. Los pecados que ofrecen las pantallas. Ya no más. Y alcanza misericordia. Entonces decíamos hoy hace 8 días, sacamos al sol las semillas, las raíces de las semillas que sembramos, y en el nombre del Señor somos libres. Amén. Hay gente que vive profetizando cosas de su propio corazón, diciendo: el Señor me dijo, el Señor me ha revelado. Pero cuando usted oye lo que ellos dicen, se dan cuenta que son mentiras. Están a veces profetizando cosas extrañas que no son bíblicas. Dios nunca nos va a engañar. Y para ello necesitamos conocer un poquito de lo que diga la palabra. El 31 de diciembre, más de uno consiguiendo 12 cincos, con calzones amarillos, comiendo uvas, para tener buena suerte. Gente publicando en el Facebook monedas, o la oración de San Benito, o la oración de San... Por favor, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. No hay atajos. Este es el camino que Dios dice. Y si la profecía que me dan, que si vas a Cartago a pie, si lo haces de rodillas, todavía vale más. Si te duele, eso es porque estás haciendo algo bueno. Mire, le está engañando, porque nosotros por gracia somos salvos y no por obras, para que ninguno se pueda gloriar. ¿Cómo camina Dios? Dios no te va a engañar. Dios no nos va a engañar. Y si vivimos en una práctica de pecado, por más profecía que usted oiga, no la crea, no coma cuento. Dios no va a traspasar su palabra. Uno más, porque me dijeron que terminara un poquito antes. En el 6, la Biblia dice, en el 6 de Ezequiel, dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. La falsa profecía fomenta la vanidad y el materialismo. La falsa profecía va a pasar por encima de lo espiritual y va a pedirle o ponerle a la gente el exaltarle precisamente esa vanidad, ese materialismo, ese egoísmo que el ser humano tiene. Y lo espiritual, no, lo espiritual lo dejamos de lado.
Se dejó de hablar de nacer de nuevo. Se dejó de hablar de arrepentimiento. Se dejó de hablar de sometimiento. Porque ahora de lo que hablamos es de prosperidad. Es de cosas buenas que le van a pasar. Se nos olvidó que antes de una bendición el Señor había puesto una condición. Y si no estamos cerca del Señor, no vamos a alcanzar la señal de la bendición de Dios. Lo que dice el texto aquí es que los profetas que hablan vanidades, cuando debieran hablar al corazón del pueblo, para que el pueblo se arrepienta, pues precisamente son profetas o profecías falsas. ¿Qué es lo que está trayendo todo esto? Lo que está trayendo es confusión. Las profecías en la iglesia están trayendo confusión. La gente cree que está bien metida en una iglesia. Aquí no, en otros lados. La gente cree que yendo a la iglesia se salva. Mentira. La gente cree que ofrendando se salva. Mentira. La gente cree que haciendo un pacto, generalmente con dinero, a Dios se salva. Mentira. Nosotros nos salvamos por Jesús. Dejamos a un lado entonces lo que es realmente importante, espiritual. Y somos salvos cuando media el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, aquí lo que hay es un engaño. Haga como quiera, vista como quiera, disfrute la vida, si total se vive solamente una vez, automática. Así que haga lo que quiera, disfrute la vida, que al fin y al cabo hay cositas más lindas. Que al fin y al cabo Dios te va a bendecir. Eso es confusión. Tenemos en la iglesia gente, mucha gente que está Cuando sale el sol de la esperanza y recuerda